San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para todos los corazones a nivel mundial a quien está llegando en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Espáfora Ourano Shamaya. En otra palabra, cielo y eternidad. Invitados al cielo es el tema que quiero compartir este domingo, y en especial porque a partir desde más o menos febrero, marzo, abril y mayo, hemos perdido o se nos han ido miles de personas que se nos han muerto. Solamente en Estados Unidos 105,000 mínimo, 105,000 personas se nos murieron en estos 3 meses. Sin contar los miles que se nos han ido en América Latina, Europa y el resto del mundo. La muerte ha golpeado a todos los estratos sociales, desde las personas no cristianas hasta los propios cristianos, inclusive el propio pueblo de Israel. Prominentes rabinos, famosísimos rabinos, tanto en la comunidad judía de Nueva York como en el propio Israel, e inclusive un rabino que tuve el privilegio de conocerlo hace muchos años viajando de Houston a Nueva York. Era miembro de los 70, el gran famoso rabino de Argentina, fue uno de los que se nos fue. En nuestra iglesia evangélica, incluyendo aquí mismo en Estados Unidos, donde tal vez más ha sido golpeada, solamente en el mundo hispano, en la iglesia hispanoamericana, hemos perdido más de 60 siervos del Señor, siendo la inmensa mayoría de ellos Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Houston, Texas, Washington, California y posiblemente otros estados. Así es que no solamente el mundo no cristiano llora la partida de un ser querido, sino que también nosotros los cristianos extrañamos a seres queridos que se nos han ido. Múltiples de iglesias, como esta iglesia de Managua, Nicaragua, el día de ayer, sábado, perdió a sus 2 pastores, una iglesia de aproximadamente 8,000 miembros. Sus 2 pastores, el pastor general muy famoso, muy conocido en Nicaragua, muy querido de Asambleas de Dios, se le considera casi como uno de los fundadores de las Asambleas de Dios en Managua, Nicaragua. Era muy querido, el pastor Ovidio Valladares. Y 30 minutos después de que él pasó con el Señor, 30 minutos después se fue su copastor,
se fueron seguidos uno tras otro. Esa iglesia de Asambleas de Dios Betel en Managua, el día de hoy, extrañaban a sus dos pastores, a su pastor general y a su segundo pastor. Iglesias como la iglesia de la sinagoga del Concilio Latinoamericano en Washington, extraña 12 de sus diáconos. Oiga bien, 12 de sus diáconos, de esos hermanos preciosos que abrían las puertas, que ayudaban. 12 de ellos ya no están. Sencillamente, dentro del pueblo cristiano nosotros decimos, se nos fueron adelante. Ante toda esta circunstancia, ¿por qué no hablar del tema invitados al cielo? Todos los seres humanos, no importa de qué condición social sea, negro, blanco, amarillo, colorado, ricos o pobres, tarde o temprano nos tenemos que ir de esta tierra. Realmente en la tierra todos los seres humanos somos simplemente visitantes, pasajeros. Como dijo el libro de los Hebreos, somos peregrinos. Somos peregrinos en esta tierra. Y nos guste o no nos guste, tarde o temprano todos vamos a tenernos que ir. Unos antes, otros después. Unos tienen la dicha de vivir como Moisés hasta los 120. Que hasta hoy en día en el judaísmo, cuando se da la felicitación de cumpleaños, en el hebreo se le dice que vivas hasta los 120. Porque fue hasta ahí, por lo menos, el último, que fue Moisés. De manera que todos, tarde o temprano, nos tenemos que ir. Pero la pregunta es, ¿termina todo con la muerte? ¿Se termina todo allí prácticamente? Eso es lo que muchos materialistas desearían y tratan de hacerse creer ellos mismos eso, de que todo termina con la muerte. Se murió, allí terminó todo. Decía, tuve el privilegio cuando recién llegaba a Estados Unidos, uno de los lugares primeros que tuve relación aquí en Texas, que fue el estado donde hoy llegué primeramente, fue San Antonio, Texas. Porque muchos de los estudiantes de la Universidad Vision en Austin, Texas, eran prominentes pastores en San Antonio, Texas. Entonces iba algunos fines de semana allá a San Antonio. Y entre esos fines de semana tuve el privilegio de conocer una personalidad que me invitó a la sinagoga de San Antonio. Esa personalidad nunca olvido, él ya pasó con el Señor. Él era un judío sobreviviente al holocausto nazi. Una de las familias de la supercompañía Levi. Él era uno de esos miembros de la familia o de los dueños de los pantalones Levi. Y nunca se me olvidó cuando él me dijo, Antonio, esta palabra. Me dijo, Antonio, a mí me gustaría creer en el materialismo, de que todo se termina con la muerte. Que la persona una vez que se muere, terminó todo y ahí quedó cero y borrón. Pero me dijo, el daño que a mí me hicieron y a mi familia en el holocausto nazi es tan profundo que yo no lo podía perdonarme. Y yo no podía cuadrar en mi mente de que Adolfo Hitler, ese criminal, ese asesino que experimentó con nuestra familia y con nuestros 6 millones de judíos, que nos provocaron tantísimo dolor, la separación de nuestros padres, que no los volví a ver, me dijo. Nunca volví a ver a mis padres. Y ese dolor tan profundo que nos provocó Adolfo Hitler, me dijo. A mí no me cuadraba que simplemente al morir se terminaba todo y que ahí. Entonces,
Ningún castigo, porque el tipo, cuando se vio que estaba acorralado, se tomó una pastilla de cianuro y se murió automáticamente. Entonces, ¿qué juicio? ¿Qué castigo recibió él si todo se termina con la muerte? Me dijo. Y me dijo, yo vivía con aquel resentimiento. El judaísmo mismo no me daba la respuesta. Hasta que una vez me dijo, otro mesiánico me habló de Yeshua. Y él me dijo que Yeshua, Jesús, tenía la respuesta para mí. Un día me dijo Antonio, en la noche, solo en mi cuarto, aquí en San Antonio, yo le dije, Yeshua, si tú eres el Mesías, si realmente tú eres el Mesías, entonces yo quiero que tú me reveles esta noche dos cosas: si existe vida en el cielo, y dos, si existe justicia para Adolfo Hitler. Y me dijo, esa noche me dijo, Yeshua Nazarino, me dijo, que es como hablan los judíos, me mostró las dos cosas. Me mostró que sí existe el cielo, que es real, y que todos los santos muertos en él están con él allá en la patria celestial. Pero también me dijo, te voy a mostrar dónde está Adolfo Hitler. Y me dijo, yo sé que el infierno existe, me dijo, porque ese día Yeshua me llevó, me sacó, yo salí de mi cuerpo y me llevó. Yo pasé por el valle de la sombra de la muerte que dijo el rey David, me dijo, y empecé a entrar en un túnel. Empecé a escuchar gemidos que jamás no hay palabras para explicarlos, me dijo. Y llegué al lugar donde Yeshua Nazarino me mostró dónde está Adolfo Hitler. Y desde entonces me dijo, estoy 100% seguro que la vida no termina con la muerte, sino que la vida comienza un minuto después de la muerte. ¿Por qué? Porque allí es cuando comienza la eternidad. Si moriste con Cristo, vas con Jesús. Si moriste sin Jesús, vas a otro lugar. Es muy diferente a la vida animal. Nunca imaginé, con todo respeto, nunca imaginé que el tema del domingo pasado iban a escucharlo personalidades que jamás nunca imaginé que lo iban a escuchar. Y que un día de esto que andaba caminando en la tarde con mi niña, me llaman para decirme, nunca pensábamos, siempre creíamos que los evangélicos no saben tocar estos temas, me dijo. Nunca imaginábamos que los evangélicos saben acerca de la antropología, del origen y acerca de esos visitantes extraterrestres. Y dijo, ahora nos hemos gozado con esa palabra. Me mandaron 3 mensajes que lo quería hacer, pero después era tan profundo que mejor decidí no tocarlo. Estamos hablando científicos de la NASA. Porque ellos mismos están seguros que eso existe. La vida no termina con la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte no es otra cosa que un vehículo. Eso sería la palabra más correcta para decirla. La muerte es un vehículo que nos transporta hacia la eternidad. La pregunta es, ¿hacia dónde has comprado tu boleto tú? ¿Hacia el cielo o hacia el otro lado de la eternidad? A mí me gustaría 100% creer la enseñanza de algunos, no voy a decir nombres, de algunos movimientos religiosos semi-evangélicos, porque no son evangélicos, que dicen que sencillamente
No existe el infierno, que la persona se muere, que lo entierran y que ahí queda en la sepultura y que ahí se pudre, y que habrá un día del juicio. Y que cuando llegue ese juicio final, cuando todos resuciten, sencillamente Dios va a decir: los que son salvos van conmigo aquí, van a seguir viviendo, y los que no, los aniquilamos como todos los animales. Nos gustaría creer eso, pero no es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que habla. Como explicaba el domingo pasado, el ser humano recibió algo que es diferente a los animales. Todos los animalitos. Es casi normal escuchar a los niños estar preocupados por su mascotita. ¿Qué va a pasar si viene el Señor? ¿Qué va a pasar con mi perrito cuando se muere y todo? Ellos se preocupan por su mascotita. Pues sencillamente son parte de los animalitos, que como quiera nos encariñamos con ellos, los queremos a ellos y todo. Pero una vez que ellos se mueren, ahí terminó, porque son parte de la materia de este planeta Tierra. Pero el ser humano no es simplemente materia. El ser humano, además de la materia con que estamos formados, porque somos materia, además de la materia que estamos formados, recibimos un alma inmortal. Y como es un alma inmortal, esa alma no puede estar inerte, dormida, como dicen algunos movimientos sectarios religiosos. Que al morir esa alma queda dormida, allí dormida, el polvo se vuelve polvo y todo, el alma queda allí dormida. No, porque como el alma es espíritu, es un ser viviente, no puede, es eternal. El ser humano desde Adán y Eva, porque nadie mejor que Adán conoció acerca de esa eternidad después que perdió el derecho al árbol de la vida. De hecho, habló a sus hijos y traspasaron los hijos de los hijos a él. Es que la única manera de escapar de un juicio de la eternidad era agarrándose al Altísimo Dios Todopoderoso. Todos los justos de aquel entonces, descendientes de Adán, empezaron a creer en su corazón y empezaron a obedecer, a seguir al Altísimo Dios Todopoderoso, esperando que cuando la muerte llegara no fuesen enviados ellos a ese lugar de tormento. Como se conocía muy poco acerca de la eternidad en el cielo, entonces se hablaba de un lugar conocido como el seno de Abraham en el judaísmo. Ese seno de Abraham, según la creencia del judaísmo, estaba compuesto, estaba dividido, estaba en el mismísimo infierno. Solo que en esa parte del infierno, antes de ir al lugar de tormento, había un lugar donde solamente estaba reservado para los justos que morían. Es por eso que ellos decían que nadie podía ir al cielo, porque hasta que no viniese un redentor, hasta que no viniese un Mesías, nadie que muriera podía ir al cielo. Es por eso que es normal que escuchemos, por ejemplo, a un movimiento llamado los Testigos de Jehová, que le digan: a ver, ¿tú crees que Abraham se fue al infierno? Pues no. ¿Tú crees que Job se fue al infierno? No. ¿Tú crees que David se fue al infierno? No. Ah, pero mira lo que dice aquí en la Biblia. Dice: y se murió Abraham, y murió fulano y sutano, y todos fueron al Seol. Sí, pero lo que no explican los Testigos de Jehová es que hasta antes de Jesús, ninguna persona podía ir al cielo, pero tampoco iba al tormento, y tampoco iba a un letargo, a un adormecimiento. Tal vez el que mejor explicó esto fue el propio Señor Jesucristo, cuando cuenta aquella historia. ¿Y por qué historia? Porque dicen los expertos, a mí me gusta más cómo la ve a veces más el judaísmo que como la ve nuestro cristianismo secular en los institutos bíblicos o sobre todo en la universidad. Porque en el judaísmo se va al trasfondo de la palabra origen. Y dice el judaísmo que una anécdota o una parábola
es cuando se utiliza, aunque sí se utiliza para decir una contundente verdad que en ningún momento niega esa verdad, por eso se usa la palabra parábola, pero que cuando lleva nombre y apellido ya no es una parábola, sino que es una historia. Por eso dice, muchos no están de acuerdo que esto se trata de una parábola, sino más bien de una historia que Jesús contó. Jesús contó, dice que había un hombre muy rico, que hacía banquete todos los días. No dice que era malo, no dijo que era un criminal, no, simplemente era un rico que le gustaba la buena vida. Comelonas, grandes fiestas, grandes bebederas, esa era su vida de él, todos los días. Y dice Jesús contando una historia, que también allí en la vecindad de ese rico había un mendigo llamado Lázaro. Da el nombre específico de él, llamado Lázaro. Era un mendigo que por alguna razón, dice, el rico le daba acceso a su casa. Es decir, que el rico no le importaba que este mendigo entrase a pedir a su casa. Le daba permiso que de las sobras de la comida este mendigo pudiera comer. Esas eran de las migajas que se habla. Posiblemente aquel mendigo que comía de las migajas de aquella mesa, de aquel rico, a pesar de todo eso, este mendigo no blasfemaba contra Dios, sino que le daba gracias a Dios cada día por su vida, a pesar de la condición que él estaba viviendo. Pero como a todos nos llega nuestro día, un día dice que el rico murió. Murió. Eso es nada más lo que dice la palabra. Murió. Y también Lázaro, dice. Es muy probable que fue el mismo día los dos. Pero cuando el rico despertó o reaccionó o vuelve en ese momento, reacciona, está en un lugar de tormento, de profundo tormento. Eso es lo único que dice la Biblia, tormento. En aquel lugar de tormento dice que alzó los ojos y miró el seno de Abraham, lo que siempre enseñó el judaísmo. Y en el seno de Abraham él identifica a una persona a quien él posiblemente va a recordar que le permitía que comiera de las migajas de sus banquetes. Era Lázaro. Y simplemente él dice en la historia que clama a Jesús: Señor, dice el rico, manda que tu siervo Lázaro moje mis labios, porque estoy en grande tormento. La respuesta del Altísimo es: tú tuviste tus bienes, viviste tu vida, posiblemente nunca te quisiste arrepentir. Ahora estás en tu propio lugar donde tú escogiste. El seno de Abraham existió desde, algunos dicen, desde el propio primer pareja que se salvó, que en este caso fueron Adán y Eva, Abel y todos los santos, todos los justos, todas esas almas, excepto dos personas que no fueron al seno de Abraham. Ese es el misterio más extraordinario. Enoc y Elías. Ambos personajes, dice la Biblia, fueron arrebatados. Son los únicos. Y hay un tercero que todavía se discute profundamente, precisamente porque su cuerpo nunca fue encontrado. Moisés. Aparte de la historia de ellos,
El resto de todititos, murieron y fueron al seno de Abraham. Porque el apóstol San Pablo mismo habla que nadie podía subir arriba. Sigamos hablando de esta parte, de este misterio profundo de la eternidad. Solamente decía, me gusta lo que decía antes, dice la gente del mundo. Tal vez Humberto va a recordar esto como ex católico allá en aquel entonces. Un dicho de los católicos que todos los caminos llevan a Roma. Era popular entre los católicos. Y fíjese que yo también lo creo así. Que todos los caminos de este mundo, si usted quiere llegar, todos los caminos le pueden llegar a Roma. Usted puede ir a Roma en diferentes formas si quiere. Puede ir en avión, puede ir en barco y hasta en burro puede ir a Roma. Pero ¿cómo usted? Bueno, póngase de acuerdo usted en el estrecho de Bering cuando esté súper congelado en Bering y puede cruzar. ¿Cómo cruzaron los indios para acá? Mongolos. Cruzaron el estrecho de Bering. Finalmente, dentro de 3, 4, 5 años en el burro va a llegar, pero va a llegar a Roma. Pero al cielo no se puede llegar por todos los caminos. Solo hay un camino. Un camino. No me importa lo que digan los fulanos, sutanos, no, que esto, que el otro. No importa lo que diga. El Rey, el Altísimo, lo determinó. Él es el creador. Y el creador puede decirlo, puede hacer lo que a él le da la gana porque él es el creador. El creador del reloj, él puede decir que puede hacer el reloj como le dé la gana, lo puede volver a debatir, lo puede volver a hacer, y él es el creador. ¿Cómo vas a discutir? ¿Cómo va a discutir el reloj con su creador? Esa es su determinación. Y la Biblia, que es el libro de los libros. ¿Por qué digo el libro de los libros? Porque ningún otro libro religioso, por muy famoso que sea, ninguno de ellos tiene la autoridad, el poder que tiene la Biblia. El respaldo de la historia, el respaldo científico, el respaldo de todo lo tiene la Biblia, que no lo tiene el Corán, que no lo tiene el libro de Confucio, que no lo tienen los Hare Krishna, no lo tiene ningún otro libro religioso, tiene la autoridad con que tiene la Biblia. Porque hasta hoy en día los mismos científicos se tienen que dar con las piedras en los dientes cuando leen las Sagradas Escrituras. La Biblia determina que hay solamente una forma de llegar al cielo, solo hay una forma de llegar al cielo. Y esa forma no es por el Hare Krishna, no es por el Islam, no es por el catolicismo, no es a través de Sutano, de San Mengano. Solo hay una forma de llegar al cielo. Impresionante esa noche cuando él le dijo, cuando él está hablando del cielo, no se turbe vuestro corazón. Están los discípulos en aquella cena del Seder, se llama en hebreo, la gran cena del Seder, de esa noche de la Pascua judía. Los discípulos tienen un presentimiento en su corazón, ese presentimiento profundo que a veces lo tenemos todos. Ellos presentían en su corazón que su gran maestro divino, aquel hombre que había estado 3 años y medio con él, se les iba a arrancar de su corazón en esa noche. Si usted se ve en esa cena del Seder, se nota como que está ese momento, como se dice un dicho, más bien algo entre nosotros como sentimientos encontrados, que usted no puede explicar lo que siente. Ellos están en ese momento así con pujido, cuando de momento el maestro le dice, no se turbe vuestro corazón, como diciendo, no estén tan tristes. O sea, él notó que el corazón de ellos estaba entristecido. Y les dice, tranquilo, no estén tan tristes, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí como también en mi Padre. Me voy,
Sí, me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ellos se voltean a ver entre todos ellos allí, entre todos, y de momento uno de ellos quiere más claridad. Y les dice: Señor, Yeshua, como diciendo, bueno, nuestro padre Abraham nos dijo esto, todos los profetas nos dijeron esto, pero dinos, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino? Y él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la clave. El camino se llama Jesucristo. No importa cuán extraordinariamente religioso puede ser un súper musulmán, o un súper católico, un súper monje católico, lo que tú quieras. Ninguna de esas cosas te puede llevar al cielo, porque hay un solo camino. Es la única vía, no existe otra vía. Que somos egoístas, lo que quiera decir, lo que usted quiera decir. Solo hay un camino, y sin ese camino no se puede llegar al cielo. Ese camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos vino a hablar de la esperanza, de la eternidad. Él nos vino a hablar de un minuto después de la muerte. Debe haber sido impresionante cuando Marta está llorando inconsolablemente. Está llorando cuando de momento él le dice: tranquila María, tranquila Marta, perdón, tranquila, tu hermano va a resucitar. Ella dijo: sí, Señor, yo lo sé. Todos nos enseñan la enseñanza de Daniel, que dice que un día resucitarán los buenos y los malos, allá al día del juicio. Eso yo lo sé, pero eso no me consuela. Y le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque yo soy la resurrección. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo. Esas palabras preciosas, extraordinarias. Déjeme leer este pasaje. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hablé de esto el domingo pasado, de las fuerzas sobrenaturales que están en el segundo cielo, conocidos como potestades infernales, y que ellos van a hacer todos los obstáculos posibles para evitar que usted llegue al cielo. Sin embargo, no se preocupen, que Dios tiene ángeles especiales para cuidarnos y para llevarnos. Un teólogo dijo las siguientes palabras: estoy absolutamente convencido, dijo, que una vez que una persona se convierte a Cristo, desde el mismísimo momento que se convierte a Cristo, Dios asigna un ser angelical. Ese ser angelical tiene una sola misión: no soltar a esa persona, cuidarla, protegerla hasta el día en que ese mismo ángel se encarga de entregar esa alma al cielo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Es decir, desde el primer día que nos convertimos a Cristo, no estamos solos. Hay ángeles que nos cuidan, que nos protegen. Hay múltiples de preguntas. Hay un estudio que tal vez es el que más alma nos ha llevado, se llama El Día del Juicio Final. Lo hice hace más de 20 años. Y en ese estudio estoy hablando de este doctor norteamericano de los 50, que su libro fue un bestseller. Cuando este médico, que antes de convertirse, como él dijo, era agnóstico, no creía en Dios, era un cardiólogo, pero que
como cardiólogo empezó a notar que las diferentes formas de muerte de personas en sus quirófanos en los últimos días de su muerte, en sus cuartos. Así que decide en los últimos 10 años, él para hacer un libro decide documentar la muerte de esas personas, que al final de esos 10 años lo va a llevar a convertirse a él a Cristo. Él documentó por religión. Le llamaba la atención que alguna gente antes de morir sentía pánico, pero pánico. Lo que lo llevó a él a escribir el libro es la mirada, esa mirada dilatada que miraban, que morían muchos. Él es el que escribe, que dice que el último, dice ese médico, ese famoso bestseller, dice que el último de todos los músculos que perdemos a la hora de morir, el último de los músculos que se muere es la vista. Y el primer músculo que deja de funcionar es la lengua, es decir, que no pueden hablar. Por eso es que Voltaire, el famoso ateo de la Edad Media, cuando documentó, o sea, llamó a uno de sus escritores, porque él dijo que iba a demostrar al mundo aún en sus últimos minutos de muerte que todo eso de la eternidad era una farsa. Pero dice su escritor que en los últimos minutos de la muerte de Voltaire, este famoso filósofo ateo francés, dice que en los últimos minutos aquel hombre tenía unos gestos horribles, gritaba, feo, espantoso. Y por último no pudo detallar cuando solamente dio un grito fuertísimo que dijo: "¡Ganaste, Nazareno!". Y murió con una mirada horrible. Lo que le llama la atención es en esta imagen. Dice ese doctor que escribió ese bestseller que cuento en el tema el juicio final, que él descubrió que había gente que en los últimos días antes de morir no sentían pánico, y que algunos morían con una mirada dulce, como que algo tan lindo miraban en ese último instante. Porque él dice que el músculo, el ojo, como no puede hablar, nosotros hablamos con la vista. Entonces empieza a documentar y descubre él que esa gente que moría con esos ojos, con esa mirada dulce, o otros 3 días antes, le llamaba la atención que algunos cantaban en inglés. Hay una canción muy famosa que habla sobre las mansiones en el cielo. Y él dice que los oía cantar esa canción: mansión gloriosa, hay allá en los cielos. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre, yo feliz responderé. Y él decía: ¿por qué estos cristianos cantan ese canto a la hora de morir? Y los que no eran cristianos tenían terror y espanto morir. ¿Qué es lo que ellos miraban? ¿Qué es lo que ellos encontraban en ese último minuto de su muerte? Tal vez un cantante cristiano mexicano. Hace unos años que fui, en 2013 creo que fue, a Oaxaca, y él fue uno de los que fue a recogerme al aeropuerto. Esa noche, allí en el hotel, él me dijo: hermano Bolaine, yo quiero comentarle un testimonio. Me dijo: hermano Bolaine, yo me morí realmente. Comenzó a llorar. Yo me morí, dijo. Aquel ataque que me dio, aquel cardíaco que me dio a las 2 de la mañana, me dijo. Yo andaba mal, yo me había metido con el movimiento de este señor de Guatemala, señor Luna. Me había metido con todo ese movimiento, dijo, y andaba mal. Y esa noche, dijo, me dio un ataque, yo me morí, hermano. Y dijo: yo, todo lo que usted dice en ese mensaje del juicio final, yo lo viví. Yo vi cuando mi esposa llamó al 911, llegaron rápidamente.
Yo miré a los paramédicos, yo iba viendo a los paramédicos cómo trataban de revivirme. Dijo, yo vi cuando estaban poniendo 2 choques eléctricos. Cuando de momento dijo, yo estoy en el aire. Y de momento dijo, van a declararme muerto. En ese momento, dijo él, llorando, hermano Bolaine, delante de Dios se lo digo. Yo vi 2 deidades. Uno de ellos, un ser angelical de este lado. Y el otro lado me dijo, no hay palabra para describirlo, lo aterrorizante que es. Solo se esperaba una orden de arriba, del cielo. ¿Es acaso esa lo que dijo Jesús? Mas yo digo que todo aquel que me confesare delante de mi Padre a la hora de su muerte, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mas el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él el día de su muerte. ¿Por qué dice el día de su muerte? Porque en ese momento, como explico en ese tema del juicio final, en ese momento que sale del cuerpo la persona, una vez que el médico dice, después de los choques eléctricos, está muerto, en ese momento que se declara oficialmente muerto, un ángel posiblemente poderoso en el cielo menciona el nombre, fulano de tal, y el hijo define si lo conoce o no lo conoce. Y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero si se avergonzare de mí, es decir, lo rechazare, yo también lo rechazaré. Me dijo el cantante, yo iba a escuchar, me dijo ese momento. Y yo miré que iban a agarrar mi alma, pero del otro lado. Cuando de momento me dijo, escuché esa voz que dijo allí de lo alto, te voy a dar una oportunidad más. Una oportunidad más. Y en ese momento dijo, volví a mi cuerpo. Y me dijo, aquí estoy y no voy a perder esa oportunidad. Pase lo que pase, no me importa si no me vuelven a invitar a cantar. Voy a vivir para Cristo y voy a cantar, aunque sea en la última iglesia más humilde. Ahí voy a vivir, ahí voy a terminar mis últimos días cantando, pero voy a morir fiel con el Señor. Me dijo, no voy a perder esa oportunidad. Qué lindo. El relato de esto es que no es el oro ni la fama, nada de eso es lo que te salva, sino un corazón sencillo y humilde que reconozca que solo Jesucristo te puede dar esa salvación y esa vida eterna. Ese día que nos toca viajar con el Rey y traspasamos los cielos, porque de eso voy a hablar. Traspasamos esos cielos que hablé el domingo pasado. ¿Se acuerda que hablé de esto? Traspasamos. En otras palabras, la persona que se muere hoy en Cristo, hablamos en Cristo, ya no va al seno de Abraham. El seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham existió hasta el último, hasta aquel día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. De eso es que habla el apóstol San Pablo. Déjeme ver este pasaje si lo tengo aquí. Más bien aquí, pero voy a buscar acá. Pues que dice, y eso de que subió, sino primeramente antes bajó a las partes más profundas de la tierra. Esa es la traducción en español. Y esa es la traducción que lamentablemente está en inglés. Y que por eso tantos testigos de Jehová y adventistas hacen un enredo por esa traducción que está así. Es en Efesios 6, pero no es esta, ¿no? Creí que la había tenido ahí. Pero la traducción en el hebreo no dice así. En hebreo dice, eso de que subió a lo alto, primero bajó
al corazón de la tierra, eso es lo que dice, el corazón de la tierra, para llevar consigo a los que esperaban en él la oportunidad. ¿Quiénes? Número uno, hoy en día científicamente está probado, dicen los científicos, 100% está probado, que el magma, donde está el magma, es el corazón de la tierra, lo que nosotros llamamos el infierno. Efectivamente está en el corazón de la tierra. Los científicos dicen que los volcanes, y como el Triángulo de la Bermuda y todo eso, son respiraderos del infierno. Efectivamente no hay contradicción con lo que dice la traducción en hebreo. Eso que subió antes bajó a las partes más bajas de la tierra, dice la traducción en español, al corazón de la tierra, para llevar consigo la cautividad. Esa es la traducción en español, pero en hebreo es para llevar consigo los que esperaron allí. ¿Quiénes? Eso quiere decir que el seno de Abraham existió hasta que Jesús murió. ¿Por qué? Todititititititito los justos que murieron antes de Jesús, todito los justos que murieron antes de Jesús, ni uno solo de ellos fue al cielo, a excepción de los 3 personajes o 2 seguro que mencioné. Ninguno de ellos fue al cielo. ¿Dónde fueron? Al seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En el infierno. Solo que el infierno estaba dividido en 2 partes: lugar de tormento y el lugar de descanso. Aunque algunos dicen no ha de haber sido tanto descanso, porque estar viendo esos escándalos y esos gritos allí, sea lo que sea, solo Dios sabe cómo era. Pero al menos todos los justos estaban ahí, esperando hasta que viniese un Salvador. ¿Quién era? El Mesías. Porque solo el Salvador podía llevar un alma al cielo. Es decir, solo Jesús. Por eso el ansia del Mesías. Solo Jesús podía llevar esa alma al cielo. Hasta que no viniese. Todos los muertos. A ver ustedes aquí. El que me diga quién fue el último pecador que visitó ese lugar. El último pecador que visitó ese lugar. Pastor Obi lo vas a invitar a comer. A ver, ¿quién fue ese último pecador que visitó ese lugar entonces? El lugar del seno de Abraham. Va a ser el último que visita. A partir de ese momento, todos los que mueren, ya voy a hablar de eso, van a la presencia del Señor. ¿Quién fue el último? A ver, díganlo en voz alta, a ver. El ladrón penitente. Porque ese va a ser el último que se va a dar el tour. Ese sí se la hizo completo, ¿eh? Se dio el tour, bajó abajo, bajó con el mero mero, llegó al seno de Abraham y allí se fue con él al cielo también con todas las almas que en él esperaban. Él fue el último cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que quiere decir el libro de los Efesios. Eso de que subió, antes bajó. Me gusta otra traducción que dice en profundo. Dice: bajó para llevar a los que esperaban la liberación en él. Es decir, todos los justos esperaban, aunque estaban en el seno de Abraham, anhelaban la llegada de ese glorioso Mesías que los iba a sacar de ese lugar y los iba a llevar a lo que se conoce como el paraíso de Dios. La palabra en hebreo es Garden, o quiere decir lugar de eterno descanso, donde no hay interrupción, donde no hay dolor. Ese lugar precioso que habla aquí, cosas que ojo vio, ni oído vio, ni oído yo, ni han subido en su corazón, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí está la otra parte. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en Génesis 49:33, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos,
encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres en el Seol, que es donde agarran los testigos de Jehová. Ve, no existe el infierno, porque el mismo Jacob fue al Seol. Sí, pero lo que no explican ellos es que estaba dividido en dos lugares. Ahora que Jesús ha triunfado en la cruz del Calvario, algunos teólogos dicen que Él llegó a los infiernos. Dos, para mostrar con sus manos que había triunfado como el Cordero de Dios. Primero, dos, para decirle a todos los justos que su tiempo allí ahora terminaba y ahora iban a la patria celestial. Y tres, para decirle a los demonios, al demonio de la muerte allí en el infierno, que habían sido derrotados públicamente en la cruz del Calvario y que ahora los muertos en Cristo pertenecían directamente al Señor. A partir de ese momento, el jardín del Edén y paraíso, ambos se usaban igualmente para la morada de los justos en la vida futura. Por lo tanto, los maestros judíos hablaban del paraíso de Adán, el paraíso de los benditos en el cielo y el paraíso de los justos en el reino venidero. Las tres formas que hablaba. La primera parte, el seno de Abraham. La segunda parte, los que ahora mueren en Cristo. Y la tercera parte, cuando ya en el milenio, cuando el Señor venga con todos los santos a reinar sobre la tierra en cuerpos glorificados. ¿Dónde están? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los que mueren en Cristo Jesús ahora? Están en el cielo. La respuesta la tiene, número uno, la tiene Pablo en Tesalonicenses 1, capítulo 4 y el versículo 13. Cuando dice, y el Señor, y traerá el Señor con él. Dice, y traerá con él a los que durmieron en él. Es decir, en el arrebatamiento esas almas van a venir con Jesús. ¿Por qué vienen con Jesús? ¿Por qué vienen con Jesús? Porque Dios ha prometido resucitarnos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué vienen esas almas con Él? Porque vienen para reclamar sus cuerpos. Dice Pablo, apúntelo allí, en Efesios capítulo 4, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Esas almas vienen con Él, porque Pablo dice en Corintios, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos cuerpos van a levantarse de donde quiera que esté, de donde quiera que haya quedado ese cuerpo, en las aguas, en las cenizas, porque recuerde que en la Edad Media miles de miles, se dice que en 500 años el Vaticano quemó a más de 60 millones de cristianos, los hizo ceniza. Grandes hombres, grandes mártires de ellos, que el que más recordamos nosotros, sin lugar a duda, es John Hus. Las cenizas de él quedaron regadas, pero de una manera Dios levantará su cuerpo otra vez. Dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, van a recibir ya no el cuerpo debilitado con que fue enterrado, con que fue quemado, sino ese cuerpo glorificado, angelical. Vienen para recibir su cuerpo angelical. Y a partir de ese momento ya recibiremos la forma angelical. ¿Qué quiere decir? Que en este momento toditititito los muertos en Cristo no tienen cuerpo angelical allá en el cielo todavía. Sus almas están en un lugar de eterno descanso. Eso es lo que significa la palabra paraíso. Un lugar donde Pablo dice que ojos que no han visto y oídos que no han oído son las cosas que Dios nos tiene guardado allá. Esos santos que están allí, todos los muertos en Cristo desde Adán, esos santos no nos pueden ver ni nos pueden escuchar. Así es que si le dicen que usted puede hacer una oracioncita a San Pedro, va a perder su tiempo, porque San Pedro no lo puede escuchar. Es decir, que si usted le va a encender velas a la Virgen María, claro que sí está en el cielo María, pero no te puede escuchar,
porque está en un lugar que se llama eterno descanso, sin interrupciones. Es decir, nadie los puede interrumpir en ese lugar. Debe de ser bello, debe de ser lindo, debe ser maravilloso la paz en que están los que se nos han ido adelante. ¿Sabe por qué lo creemos eso? Porque Pablo visitó ese lugar antes de morirse completamente. Y después que Pablo visitó ese lugar, ya se quería ir más rápido. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque deseo irme ya. Estaba desesperado. Debe de ser un lugar precioso. Por ahora, allí están en ese lugar. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que es el que está por suceder, está por suceder. Nunca antes en la historia habíamos estado a punto de experimentar el arrebatamiento de la iglesia como lo estamos en este momento. Ya no hay hoja atrás, ya no hay vuelta atrás. Mis hermanos, por favor, se lo digo de corazón a corazón, el mundo no va a cambiar ya no va a cambiar. O sea, si nosotros queríamos saber la verdad de la gran tribulación, Dios mío, yo no sé, con toda sinceridad se lo digo, yo no sé a ese científico que cito en mi libro Israel al filo de la profecía, este profesor de ahí de Colorado, cuando él dice la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, y luego dice el infierno está a punto de destaparse. Fueron palabras de diciembre de 1917, perdón, del 2017. Santo Dios, este científico joven de aquí de Colorado había olido que algo horrible y espantoso sin precedentes se aproximaba. Mi hermano, ustedes mismos se han dado cuenta, el mundo cambió. Solo miren, salga a la calle y ve toda esa gente. Bueno, solo mirábamos a los chinitos antes, ahora todo el mundo. Nuestros niños, estos niños ahora les toca vivir en este momento algo que no tienen respuesta para ellos. Y para el colmo, las estadísticas que nos están diciendo es escalofriante. O sea, no hay un futuro bonito para el próximo año, bonito no hay. Y cuando ve usted que le llegan y usted ve, Dios mío, un personaje invitó en su programa la semana pasada a varias personalidades, entre ellos científico Tony Blair, el de Google. Y cuando ellos están hablando esa palabra, ellos lo hablan en el término mundano y uno dice, Dios mío, y cuando de momento están hablando ellos y están diciendo que Madrid va a ser el primer aeropuerto donde va a despegar en estos días el primer avión con pasajeros mundiales, y que esos pasajeros mundiales van a ser los primeros en estrenar el pasaporte electrónico internacional. Y para los que somos escatólogos estamos viendo eso. ¿De qué está hablando ellos? ¿De qué pasaporte electrónico internacional están hablando ellos? Y siguen hablando y dice, ¿por qué? Porque el mundo no va a volver, dijo el de Google, el mundo no va a volver a ser igual, no va a ser igual. Todo el mundo va a andar viajando con la muerte en su mano. Y el mundo va a necesitar, los aeropuertos van a necesitar dar seguimiento a esa persona, quién lo lleva y quién no lo lleva. Y la única manera será llevar un mapa electrónico. Que al llegar al aeropuerto las cámaras lo van a checar y van a poder detectar en el mapa electrónico si esa persona es portador de la muerte. Y cuando uno ve, no estamos hablando de esas cositas que le mandan ahí, de esos mensajitos allí de las redes sociales. No, estamos hablando de personalidades. Humberto, tú como periodista, están hablando en la noticia, decir esto y decir, Dios mío, no, es que no estoy leyendo un mensajito de las redes sociales, estoy yendo a uno de los expertos a hablar que ni siquiera sabe de lo que está diciendo.
Dios mío, te están hablando de la marca de la bestia, te están hablando de todo esto que viene ahí encima. Y cuando oye que te están hablando de todo eso, uno dice: santo Dios. El arrebatamiento de la iglesia entonces está a la puerta. ¿Qué nos toca ver? ¿Qué va a pasar estos próximos 10, no digamos 10 años, los próximos 7 años, digamos? Pero ineludiblemente, en el momento que suceda el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento en que suceda, el día que suceda, si pasa esta noche, ese día traspasaremos los cielos con cuerpos angelicales. Yo siempre le digo, hay el estudio que se llama El trono y el cordero, el trono y el creador, en mi libro Israel al filo. Hablo de ese momento cuando, porque Pablo dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos. En un momento va a ser algo que la NASA no puede explicar todavía. No puede explicar. No puede explicar lo que dice Daniel. Dice Daniel, y todavía, dice Daniel, todavía no había dicho la palabra en su boca cuando Gabriel ya estaba ahí. El arcángel Gabriel había traspasado desde el tercer cielo, segundo cielo, y ya estaba allí donde Daniel. Mientras que Carl Sagan, que ya murió, que fue el creador de este super aparato que se llama Voyager 2, dice que Voyager 2, que lleva una memoria en 120 idiomas, por si se encuentra con una civilización extraterrestre y que esa civilización extraterrestre agarre esta nave Voyager 2, podrán descifrar en 120 idiomas el mensaje que le estamos enviando. Y dice Carl Sagan, esa nave que está viajando a una cantidad impresionante de kilómetros por hora estará llegando dentro de 1.000 millones de años al segundo cielo. Qué fácil, qué tremenda fe tenía ese hombre. 1.000 millones de años. Y el ángel del Señor dice que no había terminado de decir la palabra en su boca y había traspasado los cielos. Ahora, solo estudiando ese pasaje de Daniel, podemos entender cómo va a ser lo que dice Pablo, el arrebatamiento a la iglesia. Ese momento, relámpago, traspasaremos los cielos. En ese momento, ahí, cuando de momento la multitud, aparecemos en un majestuoso tabernáculo. La mirada de toditititito nosotros se centrará cuando abrimos los ojos con vestidura blanca en un majestuoso templo, tabernáculo, lo que usted le quiera llamar. Y sobre ese majestuoso templo, un personaje sentado sobre su trono, descansando sobre sí mismo. Juan lo describe como no puede, es tan extraordinariamente la belleza de ese majestuoso que lo describe con diferentes clases de piedras preciosas. Cuando en ese momento estamos todos posiblemente con la boca abierta viendo aquel majestuoso, a lo que llamaríamos esta tarde al deseado de todas las naciones. O otra palabra, al famoso anciano de días. Aquel personaje que tan solamente verlo cara a cara emana la vida. Es por eso que los ángeles de Dios todos los días se rejuvenecen. Eso es lo que da a entender David. ¿Sabe por qué los ángeles todo el tiempo están? Porque todos los días se rejuvenecen. Porque todos los días están de frente del dador de la vida. ¿Sabe por qué los demonios tienen un aspecto espantosamente horrible? ¿Por qué lo describen como lagartos? Lo describen cosas bien horribles. Porque desde el momento que los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios, dejaron de emanar la renovación de su imagen y empezaron a envejecer
envejecer, 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 pero no puede morir. Pero los ángeles de Dios todos los días están de frente de Dios, todos los días se rejuvenecen. ¿Qué momento más lindo deberá de ser ese momento cuando aquella multitud, para mayor explicación, con todo respeto, hago una extensa explicación en mi libro Israel al filo, el trono y el cordero, el trono y el creador, capítulo 4, capítulo 5. De momento, aquella multitud, llega el momento de la presentación, porque todo va a ser oficial. La presentación oficial, la presentación de Elohim, Adonai, Hashem, El Shaddai, Yahweh, Jehová. Llega el momento de la presentación. Llega el momento de la presentación del misterio del Dios triuno. Y dice Juan, y miraba a los 7 espíritus rodeando en el altar. Ruach Kodesh en hebreo, la presencia linda y majestuosa del Espíritu Santo. El misterio del unigénito Hijo de Dios. Mientras estamos en todo ese escenario y después de la presentación del Cordero, llega el momento, va a llegar el momento que quiero ir en esa parte. Va a llegar ese momento lindo. ¿Nos conoceremos en el cielo? ¿Qué pasó de los que se nos han ido adelante? ¿Por qué hay que tener muchísimo cuidado? Porque muchísimos de nosotros los evangélicos, nosotros los evangélicos, somos muy rápidos para mandar al infierno a medio mundo. Y tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes están en el cielo? ¿A quiénes encontraremos? Los quiero llevar a ustedes y en las redes sociales. Piensen en esos seres queridos suyos que murieron en Cristo. En primer lugar, esa mamá, ese papá, ese abuelo, esa abuelita. De momento lo encuentras en el cielo. ¿Y cómo sabrás que es Él si todos seremos cuerpos angelicales? Posiblemente esa es parte de la felicidad que Dios tiene guardado para nosotros. Es muy interesante, porque los apóstoles en la transfiguración identificaron a Moisés y identificaron también a Elías, que ya estaban con cuerpos glorificados, y los identificaron. O sea, supieron ellos que era Elías y sabían ellos que era Moisés. ¿Se acuerda? Lo ha leído usted, pastor, allá en la transfiguración, el monte de la transfiguración. De momento, llega ese momento. Mamá, papá, abuelo. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. De momento aquella mamá está contenta saludando a Juan, a Andrés, a Enrique, a Bartolomé, a todos sus hijos. Sobre todo, recuerde que hace 70 años para atrás nuestras mamás tenían chorros de hijos. Pero alguien me dijo, ¿pero qué pasará? Aquel hijo que no se salvó, o aquella hija que no quiso recibir al Señor, ni antes del arrebatamiento.
¿Qué pasará con esa mamá allá en el cielo? Porque el dolor, una madre tiene un dolor que nadie se lo puede quitar. El dolor de madre. Entonces me dijo, el cielo se va a convertir en un lugar de gozo, pero a la vez de dolor para esa persona. Cuando me hicieron esa pregunta, dije, déjeme investigar. Y empecé a llegar a estos dos versículos. En la profundidad, aquí habla Pablo, nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Eso solo Dios lo sabe. Lo que sé es que fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. El apóstol San Pablo. Quiero que mire bien, cheque esa imagen. Viene un grupo de personas, le traen y le tiran a los pies de Jesús a una mujer. La multitud está con piedras en sus manos y le dice, Yeshua, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del pecado y según la ley de Moisés manda que las tales deben de morir apedreadas. Pero nosotros no quisimos tomar esa acción y queremos que tú tomes esa decisión. Que era una trampa, por cierto, lo que le estaban haciendo a ellos. Dice el escritor de San Juan que Jesús estaba aquí, inclinado así, y dice que comenzó a escribir en el polvo de la tierra. Hay varias versiones y todas tienen buenas, poderosas razones, sobre todo las rabínicas, que es más importante para mí. Dice que lo que Jesús estaba haciendo, el escritor que se llamaba Yohanan en hebreo, porque Juan era judío, el escritor hace énfasis, dice, y con su dedo, así dice, con su dedo. Para ningún gentil, me dijo una vez un rabino querido, precioso, me dijo, ningún gentil va a entender esa expresión, porque no la entienden. Pero un judío sí lo entiende. Cuando dice, y con su dedo, pero ¿por qué está específicamente Yohanan diciendo y con su dedo? Y dijo, ¡bum!, te manda a Éxodo. Y dice que cuando Moisés recibió las tablas de Moisés, el dedo de Jehová escribió las tablas de Moisés. Cuando dice y con su dedo, estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el que escribí esa ley y yo soy el que conozco sus corazones. Entonces, cuando dice que escribe otros dicen con su mismo dedo estaba checando el corazón de cada uno de ellos. ¿Quién se encontraba escrito? Puede ser después que él escribe en el polvo de la tierra, se incorpora, lanza esa mirada profunda que él tenía a la multitud y le dice, el que de ustedes se encuentre sin pecado, lance la primera piedra. Y aquí vamos a este otro pasaje. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Obi, tú lo conoces bien en inglés, es tu primera lengua prácticamente. Lo puedes leer en inglés y en español. Pero cuando te vas al hebreo,
Ese mismo pasaje en el hebreo es el que nos da la luz. ¿Qué pasa con aquellos que no aparecerán en el cielo? Aquel hijo, aquella hija, que al no encontrar a su mamá en el cielo podría provocar dolor. Pero cuando nos vamos al original, al hebreo, lo que está diciendo es: y cuando estén ustedes en eternidad, los nombres de aquellos que no fueron fieles se les será borrado para siempre de su mente, de tal manera que no habrá memoria de ellos. Es decir, en el cielo solo recordaremos a aquellos que están en el cielo. Y de esa manera, dicen los expertos, se provocará dolor. Es por eso que otra parte dice que el nombre de los injustos será escrito en el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando viene el viento, lo borra. Es decir, no existirán. Será enviado a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. El pasaje de abajo dice: y su posteridad sea destruida. En la segunda generación se han borrado su nombre. Otra vez entramos en la traducción. Otra vez entramos al hebreo. El hebreo dice: sean borrados completamente de la posteridad de sus generaciones. Da a entender que el día del gran ya no estarán. Es decir, no habrá memoria de ellos. Ahora entiende por qué vale la pena ganar a nuestros seres queridos. Ganar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija. Gánalos ahora y los mirarás en el cielo. Pero viene otra parte. Otra parte. ¿Y qué de aquel viejito, aquellas viejitas mexicanas, nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños, panameños, dominicanos? ¿Se acuerda de esas viejitas de hace 70 años atrás? ¿Por qué menciono estos países? Porque en estos países, hace 70 años, los católicos tenían un control tan descomunal, los curas, que le prohibían terminantemente a nuestros viejitos leer la Biblia. México es el país que más manchado de sangre está, de tantos evangélicos que mataron. E inclusive pregúntele a Marcos Witt, porque el padre de Marcos Witt, que fue un misionero en México, fue uno de los mártires en México, quemado por los católicos. En México mismo, y allí se diga América Central y Sudamérica, los curas tenían tanto control que si se daban cuenta de alguien evangélico en su pueblo, en su comunidad, incendiaban, le echaban a la gente, públicamente los denunciaban para que los trabajadores lo corrieran, no le dieran trabajo. Muchas de esas ancianitas, de esos ancianitos, amaban a Dios en lo más profundo de su corazón, pero nunca se les permitió escuchar el evangelio, porque sus curas se lo prohibieron. Y en su ignorancia de esa gente, por favor, yo lo estoy llevando a ustedes, váyanse ustedes a pensar en esos tatarabuelos, esos abuelitos, que a pesar que nunca escucharon el evangelio, nunca escucharon el evangelio, era gente de moral. ¿Se acuerda, hermano Jiménez? ¿Verdad? Eran gente de moral, tenían principios profundos de moral, y en su ignorancia de ello amaban en lo más profundo a Dios. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, Romanos, el libro de los Romanos dice que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Y luego dice Pablo: oh, grandes profundidades de Dios este misterio. ¿Por qué? Porque Dios es justo.
¿De qué ley está hablando ahí? De la ley del corazón, de la ley del evangelio. Es decir, ellos no rechazaron a Jesús. Simplemente nunca se les dio la oportunidad de escuchar. Si ellos le hubieran tenido la oportunidad de escuchar, lo hubieran recibido. Pero como los curas no se lo permitieron, entonces, a pesar de todo, en su ignorancia, sí escucharon del nombre de Jesús, dicho en su forma de parte de los católicos, porque los católicos hacen una mezcla. A pesar de todo, allá es probable que el día del gran juicio, el día del cielo, encontremos a ese viejito, esa viejita, allá en el cielo. ¿Es de ese gran misterio que está hablando el apóstol San Pablo? ¿O grandes profundidades de Dios? Porque los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Ahora, ¿qué pasa con aquel que sí recibió el mensaje de Cristo, pero le rechazó? Ese sí no hay nada que hacer. El que me rechazare, yo también le rechazaré. Si es decir, ustedes que están en las redes sociales, si usted recibe el llamamiento de recibir a Cristo, pero lo rechazas y no lo aceptas y te mueres esta noche, no hay nada que hacer por ti. Te fuiste a juicio, no porque nunca escuchaste, sino porque nunca lo quisiste recibir. Oh misterio grande de Dios. En otras palabras, la única manera de llegar al cielo es única y exclusivamente por Jesús. Una vez le preguntaron los discípulos a Jesús acerca de este misterio, y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pase lo que pase, venga lo que venga en los siguientes meses, en los próximos años, no importa lo que venga, no neguemos a Jesús. Y de esa manera aseguraremos ese día que nos encontraremos en el cielo. De los que ya se nos fueron, de los que se nos han ido en esta pandemia, vamos a encontrar allá en la patria celestial aquel papá, aquella mamá, aquel abuelo, aquella abuelita. Vamos a encontrar en el cielo. Tendremos cuerpos glorificados, angelicales, eso dice la Biblia. Posiblemente uno de los gozos que Dios nos va a dar es eso, que nos vamos a poder identificar. ¿Y qué de aquel niño que se abortó? Dice que la mamá no pudo ver su rostro y que lo abortó cuando era inconversa y que lo hizo por ignorancia, cometió ese crimen. Hay buenas noticias: si te convertiste a Cristo, Dios perdonó tu pecado y vas a encontrar ese niño o esa niña allá. Y posiblemente no lo vas a conocer cuando de forma angelical te diga: mamá, papá. Y esta mamá le diga: ¿quién eres, niño? ¿Quién eres, hijo? Yo soy el niño o la niña que tú abortaste. Pero no te preocupes, mamá. El día que te convertiste, ese pecado se te fue borrado por la sangre de Cristo Jesús. Estoy hablando de los que cometen esto en la ignorancia. Porque si ya conoces a Cristo y apoyas esto, Dios no te puede apoyar, porque ese es un crimen. Amén. En otra palabra, soñemos con el cielo y soñemos que el arrebatamiento está a las puertas y que un día no muy lejano nos iremos con Él. Ya sea que nos llame o ya sea que venga el arrebatamiento.
No importa, vamos a estar listos. Solo quiero decirles una cosa. Es posible, insistimos, y se lo dije en una de estas prédicas al comienzo, es posible que va a venir una bonanza de esto, una bonanza, o tal vez más difícil, pero que va a provocar blasfemia, que inclusive hasta evangélicos van a blasfemar. Van a blasfemar. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el arrebatamiento? Y eso que dijo que iba a venir. Tengan cuidado de no caer en eso, porque es profético también. Y Apocalipsis dice: y aún con todas estas plagas no se arrepintieron, sino que siguieron blasfemando más del Señor. Esto se va a dar. Procura, mi hermano evangélico y pastor, procura de no caer en eso. Pase lo que pase, venga lo que venga, mis hermanos, no nos apartemos y sigamos firmes y fieles hasta que el Señor venga, esperando el arrebatamiento. O si Él nos llama, estaremos listos para irnos, pero no vamos a blasfemar ni vamos a negar. Vamos a pararnos en la fe de los 3 héroes de Daniel. ¿Recuerdan? Los muchachos que dijeron: no nos arrodillaremos delante de usted, Nabucodonosor, porque el Dios en quien nosotros hemos confiado, Él nos librará de la gran tribulación. Y si no, no importa, seguiremos adorando al Señor. Vamos a seguir, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Vamos a mantenernos fieles y firmes. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Mantengámonos fieles al Señor. Porque estoy cerrando estos 12 domingos consecutivos aquí. Porque a partir del próximo fin de semana estoy en Houston y empiezo a ir a diferentes lugares como Bronzeville, Austin, y solo Dios sabe. No sé cuándo volveré con ustedes aquí este domingo, mis hermanos, pero una cosa sí puedo decirles: Cristo viene pronto. Vamos a estar firmes con el Señor, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Y en primer lugar, mientras voy a pedirle que se pongan de pie, hagan hasta lo último, pónganse todos de pie, hagan hasta lo último de su esfuerzo, por favor, hasta lo último de ese esfuerzo, porque su familia, porque toda su familia se salve. Hagan todo lo que sea para convencer a su papá, a su mamá, a tu abuelo, a tu abuelita, para que se convierta a Cristo y no se aparten del Señor. ¿Se fijó que los mundanos ya no tienen miedo del coronavirus? No les importa. Ellos no tienen a Cristo y han desafiado la muerte en estas manifestaciones. Por favor, nuestras iglesias están tomando todas las precauciones. Así es que, mi hermano evangélico, ya no te puedes quedar en casa. Ven a la iglesia, respalda a tu iglesia. Demuéstrale, vamos a seguir los procedimientos, pero demuéstrale que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a terminar de pie alabando a Jesús, glorificando a Jesús, pero no vamos a terminar de rodillas ante ese virus y ante las leyes que vayan a venir, y mucho menos ante la marca. Vamos a estar solamente de pie ante nuestro único y precioso y glorioso Salvador, Cristo Jesús. Por favor, empiecen a congregarse. Quiten el miedo. Si los mundanos ya no tienen miedo, mírenlos cómo han andado en esas manifestaciones, y posiblemente muchos de ellos van a salir súper infectados. Nosotros estamos tomando las prevenciones en la iglesia y venimos a adorar a Dios. Quiero que todos los que estén aquí se den un aplauso a ustedes mismos por haber venido a la iglesia. Y a ti, mi hermano, en cuanto tu pastor anuncie que ya abre, claro, tomen todas las precauciones, vuelvan a la iglesia. Y en lo personal, mi más profundo agradecimiento a esos preciosísimos hermanos, familias, que siempre apoyaron el ministerio en estos 12 domingos consecutivos.
Que el Altísimo me les bendiga. Gracias por esas preciosas, lindas y humildes ofrendas que ustedes dieron al ministerio, porque por 3 meses estuve paralizado sin campaña. Que el Altísimo me les bendiga. Él les volverá a ustedes en bendición. A esos preciosísimos hermanos de aquí del Divino Redentor, lindo, que llegaron con una ofrenda al ministerio. Que el Altísimo me les bendiga. Y vive Jehová, que Él se los regresará con creces. ¿Y sabe qué? Nunca tuvimos que pedir. No tuvimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos mandó de limonero. Él dice que Él es justo con sus justos. Y Él fue justo a través de los hermanos. Bendijo nuestro ministerio. Nos guardó, nos ayudó. Sigamos adelante. Adelante en Cristo. No perdamos de vista la venida de Él, su arrebatamiento, y no perdamos de vista que un día estaremos en el cielo, porque somos invitados al cielo. ¿Por quién? Por el mero Jesús de Nazaret. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente.